Hay una expresión en el Evangelio con la que yo creo que todos nos identificamos completamente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa petición de misericordia sale de nuestras entrañas porque somos mendigos de la misericordia. Te invito a tomar parte, a participar en esta charla en la que quisiera explicar cuál es el concepto católico de la misericordia. El concepto católico de la misericordia es una breve exposición que quiero compartir con todos ustedes. Es un tema del que tenemos máxima necesidad. Cada uno de nosotros, usted que me escucha, yo que estoy hablando, sin duda alguna, mendigamos la misericordia. ¿Qué hace un mendigo? Un mendigo pide porque no tiene. Nosotros tenemos que mendigar la gracia de la cual no somos merecedores. No la merecemos, pero la necesitamos al máximo. Pero tenemos que reconocer que existen muchas deformaciones hoy en día sobre el concepto de la misericordia. Por lo tanto, voy a comenzar por explicar qué no es la misericordia, antes de después explicarla de forma positiva. ¿Cuáles son las deformaciones más frecuentes sobre el concepto de la misericordia en nuestra cultura? La primera de ellas es contaminar el concepto de la misericordia con el relativismo. Confundir misericordia y relativismo. Tranquilos, no pasa nada, Dios es misericordioso. Detrás de esa expresión, en el fondo, se estaría negando la existencia del pecado o negando el drama que conlleva el pecado en nuestra vida. Otra deformación del concepto de misericordia es reducirla al puro emotivismo. Pobrecillo, qué lástima me da, qué pena siento. La confusión de la misericordia con el puro emotivismo es una reducción muy empobrecedora. También existe un concepto de misericordia contaminado de desesperanza. No me refiero tanto en la teoría como en la práctica, porque afortunadamente en nuestro tiempo no son muchas las personas que sostengan teóricamente por lo menos una imagen, digamos, jansenista de Dios. Hemos predicado mucho. Después del Concilio Vaticano II, el concepto o la imagen que se revela en los evangelios del Dios lleno de misericordia, la parábola del Hijo Pródigo, ha sido una de las parábolas más explicitadas en la predicación. En la imagen, en teoría, todos sabemos que Dios es un Dios de misericordia, pero en la práctica sí existe a veces una desesperanza. Creemos que Dios es misericordioso, pero en teoría para los demás. Y a veces uno dice, pero para mí yo ya he llegado tarde, yo no tengo remedio. Parece que es más fácil creer en la misericordia de Dios a veces para los demás que para uno mismo. Sí, existen por lo tanto deformaciones del concepto de misericordia, contaminaciones, bien sea de relativismo, bien sea de emotivismo, bien sea de desesperanza, que tenemos que purificar para conocer el verdadero concepto de la misericordia. Y entonces, ¿qué es la misericordia? Que es la etimología de esa palabra misericordia, es ya muy iluminadora. Del latín misere, miseria, que significa necesidad, cor cordis, corazón, y ia, hacia los demás. Es decir, misericordia es tener un corazón solidario hacia los demás. La primera definición de misericordia es esta: la caridad que se vuelca en el mísero,
en el necesitado. Existen otros tipos de amor, de caridad, obviamente, pues hay también una caridad de amistad, hay una caridad esponsal, pero la caridad de misericordia es distinta. Sería, también un marido tiene que tener hacia su esposa misericordia, pero su amor no está basado exclusivamente en la misericordia. Sería un poco peligroso, ¿no?, que un esposo amase a su mujer solo por misericordia y no tuviese otro tipo de amor hacia ella. Pero la misericordia estrictamente se vuelca en el mísero. Hay un estudio hecho por San Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia que es muy interesante. Él estudia cómo aparece el término misericordia en el Antiguo Testamento y descubre en la nota de 52 de pie de la encíclica Dives in Misericordia, desarrolla que hay dos términos en el Antiguo Testamento en hebreo que hablan de misericordia. Uno de ellos es Gesed y otro es Ramín. Gesed es un término hebreo de misericordia en el que se subraya, dice San Juan Pablo II, lo que puede ser los caracteres masculinos de la misericordia. La misericordia como fidelidad, Dios que es fiel, Dios que permanece fiel a su compromiso a pesar de todas las dificultades. El otro término, Ramín, que tiene una raíz que significa regazo materno, dice San Juan Pablo II que subraya como el rostro femenino de la misericordia. Subraya la ternura, la paciencia, la comprensión, al mismo tiempo que la capacidad de regeneración. ¿Por qué digo que es tan interesante este estudio del origen de la etimología de la palabra misericordia? Porque el término misericordia no únicamente significa el corazón de Dios que tiene paciencia con nosotros, sino que también el término misericordia significa el útero de Dios, el regazo de Dios que nos engendra a una vida nueva. Desde el punto de vista semántico, hay una equiparación entre corazón y útero. Sí, corazón y útero son dos expresiones que semánticamente significan lo mismo en el Antiguo Testamento. Decir que el corazón de Dios nos ama es tanto decir como que hemos sido engendrados en las entrañas de Dios a una vida nueva. A veces nosotros tenemos el peligro de que hemos reducido la palabra corazón desde una cultura romántica, romanticista, a un amor que me comprende, pero que no es capaz de cambiarme, de transformarme. Y el amor de Dios no es meramente romántico, emotivista. El amor de Dios al mismo tiempo es un útero, me engendra, me permite volver a nacer a una vida nueva, como aquel Nicodemo que le preguntaba a Jesús, ¿y cómo puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Eso solo lo puede hacer Dios. La misericordia de Dios no solo es compasiva hacia nosotros, repito, no solo es un corazón que tiene compasión hacia nosotros, son unas entrañas que nos permiten nacer de nuevo, que nos transforman, que nos regeneran. De aquí se desprenden cosas muy importantes. Recuerdan ustedes, por ejemplo, pues esa famosa expresión de nuestro Papa Francisco en la que habla y dice que la Iglesia tiene que ser como un hospital de campaña. Recuerdan todos esa expresión, muy repetida, pero en un hospital de campaña, ¿qué es lo que se hace? ¿Acaso se dan únicamente tratamientos sintomáticos, cuidados paliativos, es decir, intentar que una persona herida pues no sufra, darle calmantes para su dolor? En un hospital únicamente se dan ese tipo de tratamientos sintomáticos de calmar el dolor, o un hospital tiene también que sanar, curar la enfermedad. Por supuesto que también lo segundo, un hospital de campaña no es aquel únicamente que alivia el sufrimiento o que acompaña en las contradicciones, sino que permite sanar la enfermedad y, cual si de una madre que vuelve a engendrar a un hijo se tratase, volver a comenzar una vida nueva en santidad. Aquí hay una cuestión muy importante de fondo
que todos tenemos que conocer. ¿Cuál es el concepto católico de la justificación o de la redención? Entender esto bien conllevará que el concepto de misericordia sea verdaderamente católico o esté deformado. ¿Cuál es el concepto de justificación o de redención que subyace en el término misericordia, dicho desde la sensibilidad católica? Fíjense ustedes, en la Reforma luterana, cuando Lutero tiene su crisis interior y tiene su ruptura con la Iglesia Católica, él tiene una lucha interior porque tiene la sensación, tiene la experiencia de que es imposible para el hombre vivir en gracia, es imposible no ser un pecador que esté totalmente corrompido por el pecado. Y la imagen luterana de la redención es muy tentadora. Lutero pone la siguiente imagen. Imaginémonos un campo en el que hay un montón de estiércol en medio del campo. Este estiércol es nuestro pecado. Nieva, el cielo envía una gran nevada y tapa todo el campo de nieve, todo el campo se vuelve de un blanco resplandeciente y también ese montón de estiércol pues está perfectamente, cual si de una montaña de nieve se tratase, está perfectamente blanqueado. Y dice Lutero, así es la redención de Dios. Dios tapa nuestra miseria, oculta nuestra miseria con el manto de su misericordia. Esa es una imagen de la redención. Sin embargo, Trento responde, y el Concilio de Trento dice, no, esa no es la verdadera redención, que Dios tape nuestra miseria y sigamos siendo por debajo igual de pecadores. Es que la justificación de Dios no es tapar nuestro pecado, sino que es transformarnos, santificarnos, que nuestra miseria sea regenerada en unas entrañas regeneradoras de Dios y nos hace hombres y mujeres nuevos. Por eso, por ejemplo, el concepto del purgatorio está muy ligado a este concepto de la redención. El purgatorio supone que aquello que en nosotros no haya sido regenerado en esta vida, Dios nos da por su misericordia la posibilidad de ser purificado en la siguiente vida. Nadie puede ir al cielo sin haber sido perfectamente santificado. Justificación y santificación en el concepto católico son una sola cosa. Por lo tanto, fíjense ustedes, justificación no es tapar. Imagínense que yo estoy limpiando este escenario, cojo una escoba, voy limpiando el polvo, la porquería y miro a la derecha y a la izquierda, levanto la alfombra y meto la porquería debajo para que nadie la vea. Ese no es el concepto católico de misericordia. Dios no tapa, no se limita a tapar nuestro pecado, sino tenemos que tener la plena esperanza en que nos transforma. La misericordia de Dios es mucho más que una compasión hacia nosotros, es una regeneración a una vida nueva. Creo que esta es algo importante que subrayemos porque tenemos que reconocer que existe, por desgracia, está muy extendida, una falsa contraposición entre misericordia y justicia, entre verdad y caridad. Posiblemente sea la herejía de nuestros días, la herejía de nuestros tiempos, la contradicción entre misericordia y justicia, entre verdad y caridad. Cuando fíjense que en Mateo 23, versículo 23, hay una frase de Jesús muchas veces muy poco citada, que dice: «Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta y el aneto y del comino, y descuidáis lo más importante». Lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Curiosamente, Jesús describe como que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. No cabe, pues, contraposición entre justicia y misericordia. Dice nuestro Papa Benedicto XVI en Spe Salvi 44, la gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho, no. La misericordia no convierte la injusticia en derecho,
no es un cepillo que borre todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe siendo lo mismo en el cielo. No, no, es un concepto falso de misericordia. No cabe una misericordia que no se identifique con la justicia. En resumen, creo que tenemos que avanzar en la definición del concepto de misericordia y llegar a decir que la misericordia de Dios es una justicia que recrea al hombre. Es una justicia que le da el mayor de los dones, hacernos santos. ¿Puede haber mayor misericordia por parte de Dios que hacernos santos? Dios nos toma tal y como somos, pero no nos deja como nos ha encontrado. Nos cambia según la medida exigente de su amor. Su gracia no llega desde lo alto para justificarnos dejándonos como estábamos, no, sino que es un don que al entrar en nosotros nos transforma. Bien, aclarado este punto que es básico para entender bien lo que es la misericordia, hay que decir algo, y es que la misericordia y la justicia van absolutamente unidas, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pero es cierto que la misericordia tiene un plus sobre la justicia, y es necesario también explicarlo adecuadamente. De lo contrario, también la herejía jansenista podría estar rondando en nosotros. Como dice Santo Tomás de Aquino, la justicia sin misericordia es crueldad. Y como dice el Papa Francisco, si no somos capaces de unir la compasión a la justicia, terminamos siendo inútilmente severos y profundamente injustos. ¿Dónde está ese plus? Pues el plus es el siguiente. Es decir, no es que Dios nos ame porque seamos justos, sino que nos ha amado siendo pecadores. Antes de ser justos, Dios ya nos ha amado. Nos ama gratuitamente, posibilitando que seamos justos. Quizás en el orden lógico, filosófico, la justicia es un paso previo a la caridad. Primero justicia y luego caridad. Pero en el orden teológico es al revés. La caridad llega antes que la justicia. Hay un pasaje del Evangelio que me parece que es muy ilustrativo. Ese Zaqueo, todos lo recordamos, ese Zaqueo que en el capítulo 19 de Lucas se cuenta cómo se encontró con Jesucristo. Zaqueo, baja de ahí, que tengo que hospedarme en tu casa. Y aquel Zaqueo que se encontró con Jesucristo cambió profundamente de vida. Pero lo curioso es cómo fue su cambio, porque dice, Señor, la mitad de mis bienes se la entrego a los pobres. Y luego añade, y si algo he robado a alguien, le entregaré 4 veces más. Pero Zaqueo, ¿no te has equivocado en el orden? Tenías que haber dicho primero, si he robado, voy a devolver. Y después debías de haber dicho, y haré un acto de caridad y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Sin embargo, curiosamente, el orden no lógico, sino el teológico, primero hace que el corazón de Zaqueo sea caritativo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y luego pasa a tener el concepto de justicia, y si algo he robado a alguien le devolveré 4 veces más. Sí, es cierto que en el orden lógico, filosófico, primero es la justicia y luego es la misericordia, pero en el orden teológico de la conversión, muchas veces la justicia no nace hasta que uno ha encontrado la caridad. ¿Qué implicaciones tiene este concepto católico de misericordia? Las implicaciones son muchas e importantes, y es importante que las tengamos claras. Esa invitación, ese don de Dios de ser una justicia que nos recrea, la misericordia es una justicia de Dios que nos hace nuevos, que es gratuita, que es capaz de hacer santos donde éramos unos pecadores. Eso no excluye que por nuestra parte tenga que haber una colaboración con Dios, pues, para poder acoger su don gratuito. Escuché una expresión que a mí me pareció muy luminosa. Decía, la gracia de Dios, el don de la salvación, es gratuito,
pero no es barato, no es barato, es gratuito, pero no es barato. Y cuando Dios da su gracia, el hombre suda, sí, cuando Dios da su gracia, el hombre suda, porque a veces hemos hecho una falsa contradicción entre la gracia de Dios y la no colaboración del hombre. Sin embargo, en el concepto católico ambas cosas están perfectamente integradas. Un signo de que hemos recibido la gracia de Dios es el hecho de que el hombre pone todos sus recursos en esa colaboración con la gracia de Dios. Otra consecuencia también importante de este concepto católico de la misericordia es nuestra actitud hacia los demás. Cuando uno ha tenido la experiencia de que por la misericordia de Dios ha sido rescatado y ha podido nacer una vida nueva, es muy importante que tenga paciencia y misericordia con los demás. A veces ocurre eso, que el rescatado se convierte en intolerante con los demás. No ha tenido Dios misericordia de ti, ten tu paciencia con los demás. Una buena máxima para aplicar todo esto que estamos diciendo en nuestra vida concreta sería la siguiente: sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. No hagas una imagen de la misericordia que se traduzca en no ser exigente contigo mismo y luego encima ser duro con los demás. No, al revés. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Y eso te dará la gracia de entender cómo Dios, al mismo tiempo que te ha rescatado, te hace para ti instrumento de rescate y de salvación para los demás. No podemos olvidar una cosa, y es que la experiencia luterana, de la que antes he hablado antes, ¿no?, que dio su origen a ese concepto de justificación, de ser una justificación extrínseca, de ser tapado por la misericordia de Dios y no transformado interiormente, esa experiencia luterana, claro, también parte de algo que es real, que a veces tenemos un sufrimiento interior porque uno ve que no es capaz de cambiar y se confiesa siempre de lo mismo y no avanza, ¿no? Es verdad que no es cierto eso de que querer sea poder. No es verdad que querer es poder. Eso es una expresión que fundamentalmente es voluntarista. El voluntarismo se suele traducir en presunción o también a veces en desesperación. No, nosotros no somos voluntaristas. Lo que subrayamos, lo que estamos subrayando, es que creemos en el poder de Dios. Porque la misericordia integra la confianza que tenemos en que Dios nos puede resucitar. Hay una expresión de nuestro Papa Francisco que pronunció en la celebración de la Misa de Gallo, que me pareció especialmente brillante. El mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado, curiosamente. Sin embargo, Cristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador. Este es el estilo de la misericordia cristiana, ¿no? Intransigentes con el pecado, pero misericordiosos con el pecador. Decía el padre Garrigou-Lagrange, este conocido dominico que ha sido uno de los principales autores de la teología espiritual, decía: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Pues bien, creo que esta es una expresión que no se puede decir más con menos. Recuerdo que la primera vez que fui a visitar a los presos, a los reclusos de la prisión aquí de nuestra diócesis, siendo entonces todavía un joven que colaboraba en las conferencias de San Vicente de Paúl, haciendo el apostolado en la visita a los reclusos, me llamó la atención una frase que allí rezaba en la entrada de la prisión, que era de San Agustín, una frase de San Agustín que decía: odia el delito y ama al delincuente.
Que verdad es que San Agustín ha tenido la capacidad de decir grandes mensajes de una manera sintética, breve y concisa. Odia el delito y ama al delincuente. Lo curioso es que nuestra sociedad, en la medida en que el relativismo se ha ido adueñando de nuestra cultura, paradójicamente nuestra sociedad ha negado los principios y después ha tenido una crueldad especial con las personas, mientras que el cristianismo ha mantenido esa fidelidad a los principios teniendo misericordia con las personas. En definitiva, creo que estamos llamados a redescubrir el concepto auténtico de la misericordia. No somos relativistas, no, porque el pecado encierra un gran drama. Detrás del pecado hay un gran drama. El drama de que hemos negado la bondad de Dios, nos hemos opuesto a ella, nos hemos resistido a ella. ¿Puede haber un drama mayor que ese? No. La invocación de la misericordia no es la negación de ese drama. El drama existe, pero confiamos en que Dios ha buscado la puerta, que es la del corazón de Jesucristo, para poder abordarlo. Creemos además que Dios no solo nos quiere de una manera emotiva, entrañable, no, Dios hace el mayor de los milagros, y el mayor de los milagros que Dios ha hecho es cambiar nuestra condición pecadora en la santidad. La misericordia de Dios es tan grande que nos hace santos. ¿Puede haber un milagro mayor que ese? No existe mayor milagro que la capacidad de hacer santos de nuestra condición pecadora. Es la máxima prueba del poder de Dios. No solo creemos que Dios es todopoderoso, que creó cielos y tierras, que creó el universo de la nada. Creemos todavía más que eso. Creemos que puede hacernos santos. Creemos que va a hacernos santos. Creemos en que nos está haciendo santos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Os agradezco mucho vuestra paciencia al seguir la emisión y hasta otra ocasión.